joven Harry Potter aprendió mucho del mundo mientras vivía con muggles. De hecho, antes de conocer el mundo mágico y Hogwarts, ya conocía las lecciones más importantes. Conocía el dolor. Dudley lo golpeaba, y a veces también Vernon. Esto no lo hizo excesivamente cruel. No, le enseñó astucia y evasión, a evitar que Dudley lo viera. A esconderse de Vernon incluso en una casa pequeña. Harry era castigado cuando ocurrían cosas raras, lo que solo le hacía sentir más curiosidad por el mundo, tanto raras como de otro tipo. Aprendió a ser más sutil con su curiosidad. ¿Cómo podía teñir de azul la peluca de una profesora? ¿O saltar al tejado de la cafetería de la escuela? No eran cosas comunes. Con el tiempo, Harry las notaba cada vez con más frecuencia. También se las guardaba para sí, pero nunca dejaba de preguntarse cómo era posible. Sacó malas notas mientras asistió a la escuela con Dudley. Pero su decisión fue simplemente para evitar castigos. Harry aprendió a ocultar sus habilidades y conocimientos. Harry estaba lejos de ser tonto o perezoso. Era educado, brillante, un poco tímido y mucho más normal de lo que debería ser un niño oprimido. Había un núcleo interior de fuego dentro de él, un pozo enorme de poder, ira y odio. Lo que más aprendió, y que alimentó su ira y odio, fue ver que a nadie le importaba, ni siquiera notaba su desnutrición, sus moretones, sus ausencias injustificadas de la escuela, ni su injustificable reputación de abusador. A los profesores no les importaba. A la policía local no le importaba. Los vecinos pensaban que era algún tipo de delincuente. El hospital al que acudió por una fractura de brazo no hizo nada con su conocimiento. Las personas que se suponía debían protegerlo no lo hicieron. Se creía un huérfano dickensiano inundado de adultos incompetentes. Parecía ser el único adulto en kilómetros a la redonda. Oliver Twist era una especie de cuento favorito de Harry. Harry, sin duda, sentía la suficiente hambre casi todos los días como para identificarse con el huérfano del autor. Todo eso le permitió a Harry articular su primera visión verdadera del mundo. Lección de vida número 1. Los adultos no podían ver lo que no querían ver. Harry se convirtió en un maestro en usar la ceguera de los adultos contra quienes lo rodeaban. Los Dursley lo consideraban estúpido, así que nunca se dieron cuenta de lo brillante e inteligente que era su sobrino. Y de lo observador que era. Los profesores lo consideraban un solitario, mediocre en sus estudios y completamente callado, así que nunca lo cuestionaron ni pensaron en él. Ni siquiera la bibliotecaria del colegio se dio cuenta de lo mucho que Harry leía en sus ratos libres. Incluso a los 10 años, Harry ya planeaba su huida de los adultos que no veían más allá de sus narices infladas. Harry era un planificador extraordinario. No se imaginaba siendo astronauta, bombero o un niño con padres que lo quisieran. Harry planeaba cosas reales. Planeó para el día en que arrestara a los Dursley, a los 3. Planeó para el día en que se asegurara de que todos los profesores y administradores que sabían de su abuso fueran acusados públicamente de ignorar y tolerar el abuso infantil. Cuando podría arruinarles la vida haciendo acusaciones verídicas en las noticias de la BBC. Harry planeó libertad y venganza. Había elaborado planes detallados. Documentó todo lo que hacían los Dursley. Tomó fotografías de sus lesiones. Obtuvo sus escasos registros del hospital mediante una solicitud escrita, propia de un adulto. Harry tenía todo el plan. Esperaría hasta tener la edad para emanciparse. Hasta que su caso no lo enviara de nuevo a las garras de personas que podrían ser incluso peores que los Dursley. La lección de vida número 1 le funcionaría esta vez. Los profesores y los vecinos no querían ver abusos, pero algunos abogados y jueces solo veían ese tipo de comportamiento donde quiera que miraran. Con suficientes pruebas, Harry sabía que había un tipo especial de adulto que le creería, que lo ayudaría. Era un plan brillante. Pero cambió, por supuesto, cuando descubrió que era mago en su 11º cumpleaños. Luego, Harry comenzó a juntar algunas piezas después de regresar del callejón Diagon con Hagrid. Los Dursley conocían la magia, la conocían y la odiaban. ¿Explicaba eso su comportamiento atroz durante todos estos años? Golpeaban a un niño al que temían. ¿No se daban cuenta de lo que era una profecía autocumplida? Harry habría agradecido tener una familia amorosa. Ahora veía a los Dursley como perros rabiosos esperando ser sacrificados. Habían hecho inevitable que Harry los castigara con la mayor severidad por su conducta. Harry empezó a ajustar sus planes de venganza. No necesitaría involucrar a adultos. Podía usar magia, ¿no? Los Dursley lamentarían cada palabra hiriente, cada día de hambre, cada hueso roto, cada ojo morado o cada nariz ensangrentada. Harry determinaría la mejor manera de administrar su recompensa.
Alguien o varias personas del mundo mágico lo habían abandonado aquí, abandonado al dolor y la miseria durante una década. Nadie lo había cuidado, preparado ni ayudado de ninguna manera. Harry encontraría a esa persona o personas y se lo agradecería. Harry tenía una reputación infundada en este extraño mundo alternativo. El niño que vivió. La verdad probablemente se acercaba más a la del niño que no fue asesinado por muggles estúpidos. Harry planeó mantener la cabeza baja un poco más, observar qué sucedía y absorber todo lo que pudiera. Se aprende más escuchando que hablando. Nadie podría usar en tu contra algo que no has dicho. Harry leyó todos los libros que había comprado mientras estaba con Hagrid. Disfrutó especialmente de Hogwarts. Una historia. Era más una historia sobre el mundo mágico en su conjunto que sobre un solo colegio. Había historias de graduados famosos, con numerosas ideas para carreras que Harry podría emprender después de lidiar con los Dursley, explicaciones de todo el sistema educativo y cómo se gestionaban los timo y los éxtasis, y una breve sección sobre la historia reciente del colegio, que abarcaba los últimos 50 años. Aquí, Harry incluso encontró una vaga referencia a sus padres y su sacrificio por el mundo mágico. Harry se dio cuenta entonces de que se esperaría lo mismo de él. Pero Harry decidió que esa era la segunda lección de vida. En ese momento no le importaba lo suficiente nadie como para sacrificarse por ellos. El mundo mágico no estaba preparado para este tipo de salvador, ¿verdad? Lo había convertido así indirectamente gracias a la arrogancia y la negligencia de algunos de sus poderosos estadistas mayores, pero no le gustaría lo que recibiera a cambio. XXX. 2 de septiembre. Harry acababa de terminar una breve y tensa conversación con la bibliotecaria de la escuela, Madame Pince. La bruja tenía una mente indomable, pero la personalidad de un zorro rabioso. Las muecas y las palabras amargas que había usado. Solo le había preguntado si recordaba a sus padres cuando eran estudiantes. No era como si hubiera estado coloreando sus libros ni comiéndose las páginas. Por fin había llegado a las preguntas adecuadas. Me pregunto si recuerdas los libros favoritos de mi madre, o al menos los temas que le gustaban. El señor Ollivander decía que su varita era especialmente buena para encantamientos. La mujer almidonada suspiró y cedió un poco. Los huérfanos que llegaban a Hogwarts, cada vez más en los últimos años, la habían acosado a ella y a otros, pidiendo recuerdos de sus familias desaparecidas. Pero al menos Irma Pince podía responder a esta pregunta. Sí, Lily tenía un gran talento para los encantamientos y las pociones. Para cuando era delegada, juro que ya había leído casi todos los libros de aquí, pero siempre eran los de encantamientos domésticos los que primero buscaba al volver al principio del curso escolar. Creció al estilo Muggle y lo que más le fascinaba eran las cosas que podía comparar directamente con su vida Muggle. Harry sonrió radiante, le dio las gracias a la mujer agria y fue a buscar varios de esos volúmenes de los estantes. Tras más de una hora de lectura, Harry quedó impresionado. Sabía por experiencia propia lo difícil que podía ser poner una mesa llena de platos, o cocinar un asado con todos los acompañamientos, o limpiar habitación tras habitación a mano, o arrancar la maleza bajo el sol abrasador de la tarde. La magia era maravillosa. Pero también empezó a completar la imagen que tenía de su madre. Una rata de biblioteca, brillante, curiosa, con cierto talento político, prefectura como hija de muggles. Capaz de causar una impresión incluso en la amarga bibliotecaria, tenía muchas más preguntas que hacer. Aún no había oído nada sobre su padre, ¿verdad? Sin embargo, Pince frunció el ceño al mencionar a James Potter. XXX. 9 de septiembre. No, idiotas, se supone que deben picar las tijeretas y cortar la raíz de adoquín. Si lo hacen mal, su poción se volverá tan gris y acuosa como sus miserables cerebros. Harry nunca había oído a un profesor comportarse tan mal como este. Era su segunda clase con el profesor Snape y era evidente que el hombre era poco más que un niño de 3 años emocionalmente enfadado. ¿Nadie se quejó de ese hombre? Harry obtuvo respuesta a esa pregunta horas después en la sala común de Gryffindor cuando comenzó a preguntar a algunos de los estudiantes mayores sobre Snape. Dios mío, dejé la clase en cuanto pude, Harry, explicó Oliver Wood. Quiero jugar Quidditch profesionalmente, así que no la necesitaba. Pero muchos de mis amigos están teniendo que reevaluar sus carreras, ¿sabes? Nada de sanadores, nada de entrenamiento de aurores a menos que saquen un éxtasis de pociones. Y esa es prácticamente la clase de nivel éxtasis más pequeña que hay. Quizás 5 o 6 estudiantes por año en el curso de séptimo año, ningún Gryffindor, quizá un Hufflepuff. Por lo demás, divididos a partes iguales entre Slytherin y Ravenclaw.
Es una amenaza, dijo otro chico que Harry no reconoció. Voy a estudiar por mi cuenta después de graduarme y luego haré el éxtasis el año que viene. Mis padres son sanadores y se han estado quejando de ese hombre desde que soy estudiante. Posiblemente sea lo peor de este colegio. Bien, entonces Harry no era el único que pensaba eso. ¿Por qué se le permitía al hombre cruel estar cerca de niños? ¿Acaso los magos eran incluso más ciegos que los muggles? Esta era una escuela a la que los padres pagaban matrícula. Si una clase principal recibía tan mala instrucción, uno pensaría que las amenazas de expulsar a los niños tendrían algún efecto. Harry frunció el ceño al pensar en Snape. Algunos planes también empezaron a formarse en su cabeza. XXX. 17 de septiembre. Harry había descubierto mucho más de fuentes inesperadas. Era agradable conocer a sus padres, aunque fuera un poco, pero esas preguntas inocentes también le daban a Harry una razón para evaluar a sus profesores, para ver si eran el típico adulto. El profesor de encantamientos Flitwick tenía mucho que decir sobre sus padres, especialmente sobre el don de Lily con la varita. Pero parecía sorprendentemente silencioso sobre ciertos temas, como cualquier cosa relacionada con su padre. McGonagall había compartido una cantidad tacaña, aunque admitió que James Potter tenía un verdadero don para la transformación. No le contó a Harry nada personal sobre él. ¿Qué le hizo reír? La cara de McGonagall palideció ante esa pregunta. Seguro que no lo recuerdo, señor Potter. Harry lo intentó, pero no pudo sacarle mucho más a la vieja maestra. Se preguntó si realmente no lo recordaba, o si se estaba conteniendo por alguna otra razón. La verdadera información sobre el premio provino de Hagrid y Filch, quienes, a su manera, le contaron a Harry más de lo que éste esperaba. Lo que impedía que Flitwick y McGonagall compartieran mucho, claramente, no estaba relacionado con ellos. Las muchas historias de Hagrid fluían de su boca como si el pobre hombre no pudiera parar. Hagrid le contó a Harry sobre la forma animaga de su padre, que James Potter creía secreta, pero que Hagrid y algunos otros conocían. Tu padre creía que era tan escurridizo, escondiéndose del viejo Slughorn como un ciervo en el bosque. Como si Dumbledore y McGonagall no supieran exactamente quién era ni qué hacía. Les hizo reír, así que lo dejaron salirse con la suya. Hagrid soltó un pequeño detalle sobre los amigos de James, pero sin nombres ni detalles, simplemente en su nebulosa forma de pensar, sobre las diferentes travesuras que habían cometido y sobre el intento de su padre de cortejar a Lily Evans durante años. Todo esto hizo sonreír a Harry al ver al hombre de aspecto infantil, pero aún corpulento. Harry comenzó a pintar un retrato de su padre. Divertido, impetuoso, transgresor de las reglas, amante y luchador, alternando su crueldad con su alegría. Las historias de Filch, por otro lado, se estructuraban más como diatribas furiosas. Fue allí donde Harry empezó a comprender la profundidad del odio entre su padre y su actual profesor de pociones. Harry rápidamente se hizo amigo del conserje. Quería saber más sobre su padre y sus amigos. ¿Y que ningún buen amigo negro suyo, negro? Sirius Black, solo otro más de un grupo de fanáticos endogámicos. Escuchar a Argus Filch requería más que un poco de filtro para aislar la verdad del prejuicio, pero Harry archivó el nombre para estudiarlo más a fondo. Finalmente, Filch incluso le mostró a Harry algunas de las fichas de detención archivadas sobre su padre y sus amigos. Más nombres para estudiar. Remus Lupin, Peter Pettigrew, Frank Longbottom, Harry Wood, Constantine Spinett. Quizás los números atrasados del profeta tendrían más que compartir. Harry se alegró de haber aprendido a no dejar de indagar en la superficie del problema. Las cosas más gratificantes provenían de lugares inesperados. Que Argus Filch poseyera algo de valor. Inesperado, pero cierto. La rutina inocente de Harry funcionó con casi todos los que la probaron. XXX. Principios de octubre. Harry había aprendido que el arte de la invisibilidad, ese arte que permite a los adultos no ver nada que no quieran ver, se aplicaba tanto al mundo mágico como al muggle. El caso de Sirius Black era un claro ejemplo. Al parecer, el mundo en general esperaba que incluso un Black de Gryffindor finalmente mostrara su lado malvado, así que no se sorprendieron ni se horrorizaron cuando sucedió. Cuando traicionó a sus amigos y provocó su muerte. Cuando demostró que un Black siempre era un Black mentiroso. A Harry le sonaba bastante parecido a cómo lo consideraban un matón y un malhechor en el barrio de sus tíos. Más mentiras de adultos. Más deseos cumplidos. Los periódicos archivados en la biblioteca informaban claramente de su encarcelamiento en Azkaban, pero nunca informaron sobre su juicio ni su condena. Eso le olía mal a Harry, al igual que la reticencia de todos, excepto Argus Filch, a hablar con él sobre Sirius Black.
Harry escribió una carta al Ministerio de Magia solicitando más información sobre el juicio del hombre que se cree que traicionó a sus padres. Al recibir una respuesta cortés y sin respuesta, Harry envió tanto su carta original como el comunicado del ministerio a los principales periódicos. Adjuntó solo una nota breve y cortés. A veces la fama tiene sus ventajas. Estimado señor o señora, tengo mucho interés en aprender más sobre la historia de mi familia. Actualmente, el Ministerio de Magia se ha negado a publicar las transcripciones del juicio de Sirius Black en 1981. Quisiera leerlas para descubrir la verdad sobre lo que nos sucedió a mis padres y a mí aquella horrible noche de Halloween. Agradecería cualquier ayuda que pudieran brindarme para que yo y sus lectores obtuviéramos esta información. Atentamente, Harry Potter. Aquel soleado 3 de octubre comenzó el torbellino. El profeta no informó nada, como correspondía a un portavoz gubernamental bien informado. Pero Witchweekly publicó un interesante perfil sobre el juicio no finalizado de Sirius Black y la búsqueda de información de Harry Potter, al igual que El Quisquilloso y otras 4 revistas. Días después, comenzaron a publicarse artículos sobre por qué el profeta no informaba sobre esta importante noticia. Reporteros de todo el mundo comenzaron a investigar al profeta y al Ministerio de Magia. Pronto se supo que el ministro de Magia tenía 3 personas en su equipo, conocidas como censores, que supervisaban todo lo que el profeta planeaba publicar. Censores que se sentían libres de eliminar artículos que desprestigiaran al ministro o al ministerio. Harry se recostó y observó. Unos días después, se supo que los 3 censores habían sido despedidos tras conocerse sus identidades. Fue muy divertido ver a los adultos destrozándose. Pasaron 2 semanas más antes de que el profeta dijera algo sobre Sirius Black. Y eso fue solo después de mucho ridículo internacional. Era un breve artículo oculto en las últimas páginas. Sirius Black será juzgado ante el Wizengamot el jueves. Los que mandan decidieron que era preferible acabar con toda esta vergonzosa especulación juzgando al hombre demente y evidentemente culpable. Harry, como principal agraviado superviviente, quiso asistir solo por curiosidad. ¿Qué aspecto tenía Sirius Black? ¿Qué diría? ¿Qué había sucedido realmente esa noche y por qué no se había juzgado a Sirius Black hasta ese momento? Harry esperaba que los adultos intentaran ignorar cualquier aspecto extraño de la situación, pero quizás una bandada de periodistas curiosos podría ayudar a revertir la situación. Harry hizo saber que asistiría al juicio en persona. Cuando los periódicos informaron que el niño que vivió asistiría, la escuela se vio obligada a despedirlo. También garantizó que los medios de comunicación estarían allí, y que habría un mínimo de negocios raros, para citar el ingenio incisivo del tío Vernon. XXX. 31 de octubre. Harry decidió que la mayoría de los niños que habían crecido en el mundo mágico eran tan tontos como los magos y brujas adultos. Sirius Black había sido liberado hacía 3 días e inmediatamente reclamó jurisdicción sobre su ahijado, Harry Potter. La gran mayoría de los niños de Hogwarts parecieron temerle a Harry como si fuera la reencarnación de Morgana Le Fay. Lo único que frenaba el terror colectivo era la historia de que Sirius seguía en San Mungo recuperándose de su condena en Azkaban. Idiotas. Por eso se escondía en la biblioteca con otras personas mientras la fiesta de Halloween estaba en pleno apogeo. Bajaría a escondidas a las cocinas más tarde. Harry ya había recorrido el castillo varias veces y conocía la mayoría de sus secretos. La cocina la había encontrado al observar a unos Hufflepuff colarse una noche justo antes del toque de queda. ¿Era esa la razón por la que tantos parecían tener un poco más de abdomen que los demás niños de Hogwarts? Harry pasó una página y continuó leyendo su libro. Le pareció un título apropiado para esa noche en particular. Harry nunca escuchó que había un troll en las mazmorras. Como Hermione estaba sentada a su lado estudiando, en lugar de estar sentada en el baño llorando por lo que Ronald Weasley le había dicho después de encantamientos, nunca se encontró con el troll. Sin embargo, los Slytherin que abandonaron el gran comedor, huyendo hacia las mazmorras, se toparon con la bestia. Un prefecto de 6º año arrojó a un par de estudiantes de 1er año hacia el troll para protegerse. Greg Goyle se rompió una pierna y Daphne Greengrass quedó inconsciente a golpes. Pero ese prefecto, Ambrosius Lestrange, no detuvo al troll. Fue la primera víctima real de la noche, ya que pronto quedó decapitado. Después de que 7 más resultaran apaleados o heridos de alguna otra manera, los estudiantes de 7º año lograron enviar suficientes aturdidores para inmovilizar a la bestia. Lestrange, Pansy Parkinson, Marcus Flint y Octavius Westridge ya habían perdido la vida.
18 más pasaron al menos una noche en la enfermería, muchos pisoteados por sus propios compañeros aterrorizados. Harry, que había estado leyendo un grueso volumen sobre leyendas mágicas como la Cámara de los Secretos y otras historias sangrientas, no escuchó nada de esto hasta el desayuno de la mañana siguiente. El colegio estaba en shock. La mesa de Slytherin parecía completamente desierta. Los alumnos restantes de primero, quinto, sexto y séptimo año parecían desconsolados por la muerte de sus compañeros de Slytherin. XXX. 2 de noviembre. Ejem. La mujer bajita y fea tuvo que subirse a un cubo boca abajo para que la vieran al frente del gran comedor. Debido a la reciente tragedia, el ministro me ha designado para asumir el cargo de Alto Inquisidor y determinar por qué esta tragedia sin sentido, la pérdida de tantos buenos magos y brujas de sangre pura, ocurrió bajo la supervisión del director. En particular, por qué los envió a todos, niños, fuera de la seguridad de este salón y al caos exterior. Les aseguro a todos que llegaré a conclusiones firmes y tomaré las medidas oportunas. Dolores Umbridge se bajó de su cubo de gusanos volcado y se sentó, ocupando 2 sillas en la mesa principal para su cuerpo rechoncho. Harry finalmente se enteró de que el pobre Hagrid se había visto obligado a comer en la cocina durante su estancia en Hogwarts. Podría decirse que era porque Dolores necesitaba espacio, pero más probablemente por sus horribles comentarios sobre los mestizos. Hagrid era bastante susceptible con respecto a su ascendencia. Dumbledore tenía una mirada vacía y afligida. ¿Estaba de luto por los estudiantes muertos o por esta imposición del ministerio en su feudo? Harry no se atrevería a apostar por ninguna de las dos opciones, pero se inclinaba a pensar que la tristeza de Dumbledore era una máscara para ocultar su ira por la presencia del funcionario del ministerio en su escuela. Harry la había visto de reojo y supo que era un problema, pero que no lo perseguía. No, tenía la mirada burocrática en otra parte. Harry había visto a muchísima gente como ella en el mundo Muggle. Alimentando un rencor privado, usando sus poderes oficiales para imponer su justicia. No se había regodeado Vernon por cómo degradaba y perjudicaba a los demás aspirantes al puesto que él había conseguido en Grunnings. ¿No era propio de todos los adultos luchar por el poder y el prestigio? Harry la interpretaba como un libro. Estaba enemistada con Dumbledore y Quirrell. También reconocía que Dumbledore era un objetivo demasiado poderoso para una campaña a gran escala, salvo por sus comentarios indignados. Eventualmente iría tras Quirrell, pero no tenía ni idea de qué era realmente. Harry solo tenía una vaga idea. Pero Quirrell ahora estaba hecho de maldad, sin importar lo que hubiera sido antes. Harry podía ver los zarcillos negros que salían del cuerpo de Quirrell, de su cabeza. Había podido saber cosas sobre brujas y magos desde su primera visita al Callejón Diagon. El tartamudo profesor había pasado de un aura profundamente gris a la negrura que tenía ahora, había cambiado. Era cruel y despiadado. Esta Umbridge lo aprendería bajo su propio riesgo. Harry desayunó y no le temió a ese burócrata insulso y de voz cruel. Solo había 3 personas en Hogwarts con las que Harry tenía cuidado. Eran quienes impedían que Harry se volviera completamente invisible en Hogwarts: Snape, Quirrell y Dumbledore. Snape odiaba a Harry. Eso era obvio. Así que Harry intentó hacerse el tonto. Fundía sus calderos cada 2 semanas y entregaba ensayos casi indescifrables en cada clase. Las maravillosas diatribas de Snape. Harry disfrutaba escuchándolas a veces. Snape era apenas mejor que Vernon Dursley, así que Harry ya sabía cómo jugar a ese juego. El problema era que Snape parecía no dejar de observar a Harry cuando estaban en el mismo sitio. Odiaba a Harry como los Dursley, pero nunca dejaba de pensar en él, obsesionándose con él, mientras que Vernon era más del tipo ojos que no ven, corazón que no siente. Una criatura muy extraña, alguien completamente motivado por un odio ciego e inquebrantable. Snape era peligroso y había que enfrentarse a él. Quirrell tartamudeaba peor cuando estaba con Harry y fingía ser un tonto. Si Harry era buen actor, era aún mejor juzgando a los personajes. Tras años de tormento a manos de los Dursley y otros abusadores, Harry poseía instintos muy desarrollados en diversas áreas. Por mucho que Snape lo fulminara con la mirada, Quirrell tartamudeaba y lo miraba fijamente, pero siempre a Harry. Había una profunda inteligencia acechando en esos ojos, incluso algo ferozmente maligno. Además de su doble oscuridad. Harry había encontrado varias referencias a las artes oscuras en la biblioteca. Planeaba empezar a investigar el tema de la posesión más tarde esa semana. Había algo sobre Quirrell, y Harry se prometió averiguar qué era exactamente. De no ser así, se aseguraría de que Quirrell ya no fuera una amenaza. Y entonces, Dumbledore.
Nunca miró a Harry, pero de alguna manera Harry sabía que Dumbledore sabía mucho de lo que hacía. Los retratos como espías, eso era obvio. ¿Y los elfos domésticos también, quizás? ¿O los fantasmas? ¿O las protecciones del castillo? Fuera lo que fuese, daba igual. Harry estaba empezando a desentrañar varios misterios que rodeaban a este viejo engañosamente chiflado. Loco como una fiera, quizá, pero no chiflado. Su locura era tan cultivada como el tartamudeo de Quirrell. Tantos actores en el mundo mágico, ¿cuántos se atrevían a mostrar su verdadero rostro? Dumbledore sabía todo lo que Harry quería entender, pero Harry aún no estaba listo para acercarse al anciano mago. Todavía no, pero pronto. Había contingencias que planificar. Harry conocía las verdaderas caras de Snape y Quirrell, pero aún no se había decidido por Dumbledore. Y también conocía la lección de vida número 3. Los abusadores, matones y enemigos solo responden a una fuerza indiscutible y abrumadora. Corolario número 1. Nunca intentes negociar con ellos, solo te delata demasiado pronto. XXX. 3 de noviembre. La primera lección de Harry con Quirrell tras la llegada de Umbridge fue fascinante y divertida. Al parecer, ella había pasado mucho tiempo con él, observándolo e intentando provocarlo. La burócrata gorda leía un cartel sobre troles que Quirrell había pegado a un lado de su aula. Cloqueaba como una gallina y tomaba notas en un portapapeles que llevaba consigo. Harry podría jurar que casi podía leerle el pensamiento mientras garabateaba. Fue el primero en identificar al troll. Parecía especialmente enfadada con Quirrell porque lo identificó y no lo detuvo, a pesar de que controlar troles era supuestamente una de sus especialidades. Luego se dio la vuelta y comenzó a interrogar al profesor frente a su clase. Entonces, señor, ¿usted era profesor de estudios muggles antes de aceptar este puesto? Quirrell tartamudeó durante unos segundos antes de decir sí. Entonces, por favor, dime, ¿qué tiene que ver estudiar alimañas con estudiar defensa? La clase, al menos los que no eran de Slytherin, puso los ojos en blanco al ver a la mujer. Era tan mala mentalmente como parecía físicamente. He luchado contra vampiros, señora, le respondió con un tartamudeo. Me fascinan tanto los muggles como los monstruos, además de las artes oscuras y cómo defenderse de ellos. Harry pensó que su imagen de maestro había perdido un poco. De hecho, sonó inteligente en esos instantes. ¿Cómo manejaría a un troll? Leí algunos consejos en ese cartel suyo, señor. Desde luego, no lo gritaría delante de niños ni crearía pánico. Quirrell empezó a tartamudear violentamente de nuevo. Sus palabras casi no tenían sentido. Y su abominable conducta, incitando al pánico en toda la escuela. Costó la vida a algunas de nuestras mejores y más brillantes familias de sangre pura, familias antiguas y valiosas. Considérese suspendido, señor Quirrell, mientras investigamos más a fondo. Considérese restringido también al castillo. Quiero vigilarlo de cerca. En cuanto a los niños, traeré un reemplazo especial mientras tanto. Y así, Gilderoy Lockhart entró por la puerta. Dolores Umbridge suspiró levemente, aunque su suspiro sonó como una flatulencia. Para un grupo de niños de 11 años, fue bastante gracioso. Quirrell salió furioso de la clase, mientras Lockhart empezaba a presumir de sus credenciales, algo así como una orden de Merlín de tercera clase. Harry ya había conocido a gente como Lockhart. Harry tenía un don para desenmascarar a los mentirosos. Lockhart desconocía la verdad, desconocía el camino a la verdad y ni siquiera se daba cuenta de que otros podían ver tras su superficial fachada. Harry puso los ojos en blanco y guardó silencio. La puerta se cerró de golpe tras la expulsión de Quirrell. Harry se preguntó qué haría Quirrell ante la situación. XXX. 6 de noviembre. Fue horrible. La hermana mayor de mi amiga, Bonnie Cotillion, fue la primera en descubrirlo, no lo puedo creer. Leí todos sus libros. Jamás haría algo así, todos sus años luchando contra el mal deben haberle torcido un poco la mente, como un auror curtido en la batalla que se vuelve loco. Así decían los chismes atónitos en la mesa de Gryffindor. Harry comió un trozo de naranja y no se sorprendió en absoluto cuando escuchó que el nombramiento de Madame Umbridge para cubrir el puesto de defensa había sido encontrado con la varita en la mano sobre su cadáver muerto, golpeado y mutilado en uno de los baños de chicas. Dice no saber nada, dijo Oliver Wood. Luego resopló. Era casi imposible de creer. Lockhart parecía no recordar nada de las circunstancias, ni de su vida en general, ni siquiera su propio nombre. O eso decía, según se rumoreaba.
Harry comió un poco más, una ensalada y un trozo de pollo, cosas que rara vez conseguía en casa de los Dursley, que estaban obsesionados con los alimentos fritos y odiaban las verduras, y escuchó. Los chismes decían que la varita de Lockhart estaba llena de hechizos de obliviación, además de numerosas maldiciones contundentes y rompehuesos. Al parecer, había torturado a la lacayo del ministerio durante mucho tiempo, en parte física, en parte mental, al borrarle la memoria mientras la obligaban a participar en la selección de lo perdido, antes de que finalmente muriera. Los rumores concluían que Lockhart se había obliviado accidentalmente. Harry apenas pudo contener la risa ante eso. Tenía una buena idea de lo que realmente había sucedido. Cierto, era un estudioso de la naturaleza humana y la lógica, una combinación poco común en el mundo mágico. Estaba claro por qué otros creían en esa evidencia tan extraña. Harry, por otro lado, estaba aún más seguro del mal que acechaba en el cuerpo de Quirrell. No intentó explicar lo que creía saber. Por ahora, seguía escuchando y observando. Quirrell esperaba algo, así que Harry se contentaría con esperar a que él actuara primero. Por supuesto, Quirrell reanudó sus antiguas funciones. Eso quedó claro a la hora de la cena. Dumbledore no pudo encontrar a nadie más dadas las circunstancias, y el hombre extrañamente tímido estaba muy agradecido de haber recuperado su antiguo trabajo. El ministerio envió a Aurores, Harry los vio mientras comía un melocotón para el postre, para investigar el brutal asesinato de Umbridge. El profeta de la mañana siguiente informaría que Lockhart tuvo un juicio de 14 minutos antes de ser enviado a Azkaban. Era una lástima que no tuviera recuerdos con los que los dementores pudieran atormentarlo. El furor por las muertes a manos de troles se apaciguó durante la semana siguiente, ya que nadie se convenció de ir a la escuela y servir como el nuevo Alto Inquisidor, al fin y al cabo, parecía una tarea bastante peligrosa. El ministerio volvió a su habitual efervescencia de incompetencia. Solo a los irritados miembros de la Junta de Gobernadores pareció importarles, ya que varios de ellos habían perdido a familiares en el ataque. Comenzaron a aparecer en cantidades récord en momentos aleatorios. XXX. 14 de noviembre. A Harry le encantaba volar. No había duda. Le encantaba volar tanto como respirar. Sin embargo, descubrió que el Quidditch no le importaba demasiado. No había crecido con ese deporte y no lo entendía bien, a pesar de haber estado en el equipo de su casa en primer año. Definitivamente no le gustaban los Slytherins en escoba ni ninguna de sus variantes. ¿Por qué se seguía jugando a un juego tan peligroso? ¿Acaso el mundo mágico no podría haber adoptado el fútbol? Harry no había seguido ningún equipo, pero le gustaba jugarlo en primaria. Además, a Harry le molestaban bastante las reglas que se rompieron para que él pudiera jugar. Una regla centenaria, para ser exactos, que prohibía a los alumnos de primer año tener escobas o jugar en los equipos de Quidditch de las casas. O la regla era importante y nadie debería haberla roto, o era una tontería y nadie debería tener que seguirla. Su jefe de casa no debería poder elegir así. Más favoritismo ridículo por su maldita cicatriz. ¿Eran o favores y elogios ridículos, o odio puro y duro y discriminación inmerecida? ¿Es que nadie veía que solo era un niño un poco confundido? ¿Es que nadie podía tratarlo como si fuera un niño normal de 11 años? Harry ignoró la idea y bajó la escoba. Pronto corrió a más de 120 kilómetros por hora, casi directo al suelo. Entonces, de repente, giró y salió disparado en otra dirección. ¡Qué emoción! Ojalá el mundo entero fuera como volar. XXX. 25 de noviembre. Harry se apoderó de un aula abandonada, lejos de retratos u otros espías fijos dentro del castillo, para practicar pociones que necesitaba desesperadamente. Obviamente, no estaba aprendiendo nada en la clase de Snape, no desde que derretía a propósito cada tercer o cuarto caldero que tocaba. Así que trabajaba en su tiempo libre para aprender sobre pociones y su preparación. Snape no le había explicado nada sobre la preparación correcta de los ingredientes, así que Harry aprendió por su cuenta. No fue demasiado difícil sin la presión de Snape mirándolo con una mueca burlona. Estaba trabajando en 2 calderos en ese momento. Normalmente preparaba pociones de primero o segundo año, como se suponía que debía estar aprendiendo. Hoy, las pociones en las que estaba trabajando eran más avanzadas y podrían serle útiles para resolver su problema con Quirrell. Los libros que había leído sobre posesión habían mostrado varios síntomas de posesión a largo plazo. La tartamudez era uno de ellos, así como, por supuesto, un cambio considerable de personalidad.
Un profesor de estudios muggles que disfrutaba visitando Albania de vacaciones se había convertido en un desastre tartamudo, temeroso de su propia sombra, que menospreciaba a los nacidos de muggles. Eso era un auténtico trasplante de personalidad, si había que creer a los estudiantes mayores. Algo que no estaba destinado a ser profesor controlaba ahora al profesor Quirrell. Algo así significaba peligro para Harry Potter. A Harry no le gustaba que le apuntaran a la cabeza. Los libros sugerían varias pociones para manejar este tipo de posesión. Un cóctel de 2 pociones parecía especialmente apropiado. La poción de muertos en vida y el elixir de petrificación. Ninguna era particularmente complicada de preparar, a pesar de ser de nivel éxtasis debido a sus peligrosas propiedades. No estaba diseñada para expulsar al espíritu que la poseía. No, estaba diseñada para atraparlo dentro de su huésped, para mantenerlo atado. Decantó los calderos poco antes del almuerzo. Tenía 6 porciones de la poción de los muertos en vida y suficiente elixir para petrificar a 3 personas. Menos mal que se conservaría durante años. Harry tenía sus planes en marcha. Pero aún necesitaba más información. XXX. 1 de diciembre. Harry estaba afuera jugando en la nieve después de sus clases. Era la primera vez que realmente le dejaban jugar en ella. Formó una bola y la lanzó hacia Fred Weasley. Plaf. En represalia, ambos hermanos formaron sus propias bolas de nieve y las lanzaron por los aires. Harry esquivó una, pero la otra le impactó en el hombro derecho. A partir de ahí, con todos los blancos accidentales, se desató una batalla campal cuando más de 30 niños comenzaron a lanzarse bolas de nieve sin ton ni son. Caos absoluto, puro deleite. Harry se encontró riendo, cubierto de nieve y congelado. Era maravilloso. No se había reído así, bueno, hacía siglos. XXX. 12 de diciembre. Harry terminó su examen final del trimestre y caminó solo hacia el gran comedor. Tenía hambre y no estaba de humor para discutir las respuestas del examen con Hermione, escuchar la última historia de Ron sobre el traspaso de jugadores de los Chudley Cannons, ni para intentar averiguar qué era lo que Neville tartamudeaba. Plantas devoradoras de hombres, probablemente, o algo que expulsara pus pegajoso que disuelve la carne. Harry ansiaba volver a ver a Sirius en 4 días. Su padrino ya había salido de San Mungo, su desnutrición se había curado y su mente había recuperado un estado de deterioro razonable. Harry no era de los que se dejaban llevar por las figuras de autoridad, pero en el tiempo que había pasado con Sirius, descubrió que era más responsable que el grandullón que se suponía que debía cuidarlo. Harry creía que podía con él, y que Sirius podía con él. Sirius no era exactamente un adulto, ¿verdad? Harry entró en el gran comedor y vio a una persona de aspecto extraño sentada en la mesa principal. Parecía una versión adulta y demacrada de Draco Malfoy. Probablemente el padre, o un pariente cercano. Probablemente un director nervioso del colegio. Pero parecía peligroso. Lección de vida número 4. Las personas o cosas que podrían ser peligrosas siempre lo son. Harry miró fijamente al hombre mientras comía. Harry podía ver la maldad que lo rodeaba, igual que veía las magias duales en conflicto parcial dentro de Quirrell. Pero la maldad de este Malfoy tenía una doble vertiente. Una parecía rodear todo su cuerpo, mientras que la otra, mucho más fuerte y feroz, se centraba en la parte superior de su pecho. ¿Llevaba algo encima? Harry observó cómo el malvado Malfoy se levantaba de la mesa y caminaba por el pasillo. Pareció tropezar brevemente con la bolsa de alguien. Se agachó y, al levantarse, la segunda aura maligna había desaparecido. Harry miró hacia la bolsa. Fuera lo que fuese, ahora vivía en ella. Harry se levantó de su comida a medio comer en cuanto aquel hombre repugnante salió del comedor. Se acercó a sus zambones y le hizo un par de preguntas sobre el examen de herbología del día anterior. Luego se agachó para atarse los cordones y sacó el repulsivo libro negro de su bolso. Lo metió en su túnica mientras le daba las gracias y salió del gran comedor. Todavía tenía hambre, pero sostener cerca ese libro repugnante y asqueroso le había hecho perder el apetito. Cuando entró en su dormitorio, se encontró solo y extrañamente obligado a comenzar a escribir en lo que resultó ser un diario en blanco. Pero Harry podía ver la magia repugnante que rodeaba el libro. Resistió la tentación. Entonces recurrió a uno de sus hallazgos de la biblioteca, sobre el encantamiento y desencantamiento de objetos. Harry había tenido curiosidad por saber cómo se hacía un sombrero seleccionador, pero ahora parecía que este libro también sería apropiado para su dilema actual. Pasó unas cuantas páginas en el delgado y antiguo libro y se encontró con la sección sobre desencantamiento.
Enumeraba 47 métodos diferentes, cada uno más apropiado para ciertas circunstancias, algunos para metal, algunos para gemas, algunos para textiles, madera o vidrio. Ninguno para cuero y papel. Aparentemente la gente no solía encantar libros. Entonces Harry decidió seguir la sugerencia número 47. Si se le da una llama lo suficientemente caliente, casi cualquier objeto encantado será consumido por el fuego. Así que, durante los 3 días siguientes, Harry prácticamente se encerró en la biblioteca investigando hechizos de fuego de alto nivel. Finalmente encontró un par, pero parecían estar muy por encima de sus capacidades. Harry anotó los detalles el último día del trimestre y decidió usarlo como una especie de prueba para su padrino. Una petición simple y misteriosa. ¿Sirius la cumpliría? ¿La cuestionaría? Harry sonrió. XXX. 22 de diciembre. Vi a un Malfoy adulto dejar esto en la mochila de un estudiante. Fui y lo robé porque vi lo asqueroso que estaba. ¿Puedes prenderle fuego? No quiero que nadie más se vuelva a encontrar con algo tan asqueroso, Malfoy. Lucius Malfoy. Harry se encogió de hombros. Nada a lo que le tenga cariño puede ser tan malo, cachorro, sobre todo si lo esconde así. Seguro que armará un alboroto, claro, quemaré esa maldita cosa por ti. Será como meterle un palo en el ojo a mi madre muerta, y también a esa horrible prima mía que se casó con Lucius. Ah, sí, te ayudaré. Sirius y Harry habían pasado los últimos días en la mansión de la familia Black, adaptándose. Harry había pasado varios fines de semana con Sirius mientras su padrino se recuperaba en San Mungo. Pero esta era la verdadera prueba. ¿Podrían coexistir? Sí, hasta ahora, la respuesta era sí. Sirius era una buena persona, no corrupto como el resto de los adultos. Sentía una profunda tristeza, pero era real. Veía el mundo tal como era. Y también estaba dispuesto a involucrarse en asuntos misteriosos. A Harry le gustaba cada vez más. El diario ardió en el pequeño jardín trasero de la casa durante casi 5 minutos antes de que un gemido espantoso resonara en la noche. El hechizo maligno del libro debía de haber sido destruido. Sirius tenía una sonrisa lobuna en el rostro. ¿Era su pasión por romper las reglas? ¿O el deseo de lastimar a los Malfoy? Cualquiera de las dos motivaciones era aceptable para Harry en ese momento. Al día siguiente, quemaron diversos objetos oscuros en la vieja mansión. Un relicario dorado también pareció emitir un gemido despiadado al arder. XXX. 25 de diciembre. Harry abrió los primeros regalos de Navidad que había recibido y se sintió feliz en su nuevo destino. El número 12 de Grimmauld Place seguía pensando que era una casa extraña, sucia y oscura, a pesar de que Harry y Sirius pasaban tiempo limpiándola juntos todos los días. Sirius le había revelado un secreto. Su imposibilidad de localizarla significaba que Harry no tenía que preocuparse por las leyes de magia para menores. Así que practicar magia con un adulto fue agradable, incluso magia de limpieza doméstica, al igual que las cosas nuevas que Harry recibió. Ropa nueva, la primera que Harry recordaba haber recibido. Una tarjeta para una cita con el oftalmólogo, la primera en unos 6 años. Un par de libros sobre travesuras de varios tipos, genial. Dulces y trastos para llevar a Hogwarts e intercambiar por favores, útiles y necesarios. Y un extraño paquete ondulante que no revelaba a su donante, pero que contenía una vieja reliquia de los Potter. Una capa de invisibilidad. Esa era de James, esa capa, las historias que podría contarte, Harry. Harry sonrió y rió. Lo harás, Sirius. Me lo contarás todo, lo sé. Tienes toda la razón, cachorro. Todos. Sirius se lanzó a una de sus hazañas que involucraba los dormitorios de Slytherin y habitaciones llenas de boxers que se disolvieron unas horas después de ser tocados. Era una maldición autorreplicante. Todos los boxers que entraban en los dormitorios durante semanas se contagiaban del hechizo. Era increíble ver a tantos Slytherins incómodos, asustados, siempre mirando por los rincones para ver quién les estaba echando un hechizo a sus boxers. La maldición, fue genial. Incluso Slughorn tuvo que quitarles puntos a sus Slytherins y castigar a los chicos que dejaban boxers destrozados por los pasillos. Nadie pudo probar que fuéramos nosotros ni que se hubiera usado ningún hechizo. Bromas con retraso, una auténtica maravilla, ambos se rieron antes de que Harry volviera a dirigir la conversación hacia temas más serios. Entonces, ¿por qué tenía esto el director? El remitente no se había identificado, pero Harry podía leer las señales. El rostro de Sirius se ensombreció. Nada de lo que haga Albus me sorprendería ahora.
Tan malo como ese Barty Crouch, ¿verdad? Me dejó pudrirme en prisión sin juicio, y aquí comenzó la formación de Harry en política e historia mágica. Oyó hablar de Bagnold, Crouch, Dumbledore, todos esos rostros que defendían la justicia, y luego de Cornelius Fudge. Suenan como los típicos adultos que he conocido, dijo Harry. ¿Por qué el director es peor? Porque luché por él en la guerra. Porque sabía que jamás traicionaría a mi amigo James. ¿Por qué te metió con esos asquerosos muggles? Nunca compartí las creencias de la familia Black sobre la supremacía de los sangre pura, pero ahora mismo me veo en la posibilidad de provocar y torturar a los muggles. ¿Quieres visitar a Little Winging, mi cachorro? Harry meneó la cabeza y sonrió. Después de que el profeta publicara todas esas historias sobre mis parientes, no creo que tenga que preocuparme por ellos. Ya hay suficientes magos desagradables que odian a los muggles, así que supongo que alguien más se tomará el tiempo de visitar Private Drive. Sirius sonrió, un poco triste, pero aún así rió. Parecía que prefería ser él quien se vengara. Quizás Lucius Malfoy les haga una visita y lo atrapen después de torturarlos. Se encarga de dos problemas a la vez, ¿sabes? XXX. 11 de enero. A partir de hoy trabajaremos en la transformación de madera en vidrio. Así comenzó otra lección pesada con la profesora McGonagall. Harry realizó la transfiguración rápidamente y luego sentó al resto de la clase, aburriéndose mortalmente. Para clases tan intensivas, no tenía sentido tener un solo profesor para tantos alumnos. ¿Acaso la escuela no podía permitirse más profesores? Pensándolo bien, Harry no tenía ni idea de cuánto costaba un año en Hogwarts. Probablemente una fortuna. ¿Valía la pena todo esto? ¿El tiempo que pasaba allí? ¿El alto nivel de molestias? ¿El constante mirar por encima del hombro para evitar una maldición de uno de los del Escuadrón Verde y Plateado? Había venido a este lugar originalmente por curiosidad, por el deseo de ver qué era la magia y comprender el mundo en el que debería haber crecido si sus padres hubieran vivido. Bueno, y además estaba el hecho de escapar de los Dursley varios años antes de lo planeado. Harry fue arrancado de su contemplación por un discurso bastante severo que ocurrió justo un asiento al lado del suyo. ¿Cómo convirtió su tabla de roble en piel de yeti, señor Weasley? Se supone que es un trozo de cristal, casi como un espejo. Vea ese que sacó la señora Granger, ¿cómo espera convertir una taza de té en un reloj de pie si no puede hacer que esta simple transformación funcione correctamente? Debería buscar una varita más apropiada. Ese objeto en particular parece bastante peligroso en sus manos. Harry sonrió para sí mismo. Ahora, ¿vendrás a hablar conmigo esta noche a las 8? No, lo siento, es la reunión de profesores. Señor Weasley, vendrás a mi oficina mañana a las 7:30 y hablaremos de esto, ¿de acuerdo? Reunión de profesores. Interesante, pensó Harry. No tendría que tomar notas sobre cuándo se reunían los profesores de la escuela. No, señor Longbottom. No sé qué está haciendo para convertir su tabla de roble en una monstruosidad verde. ¿Qué clase de vaina es esa? Pero parece que también está usando una varita inapropiada. Vendrá a mi oficina mañana por la noche después de cenar. Justo después de cenar, señor Longbottom. Harry tuvo que observar con cuidado a los profesores en su reunión de esa noche. De alguna manera, Dumbledore parecía detectarlo moviéndose debajo. Pero estaba viendo a Harry. ¿O observando pasos? ¿O leyendo auras mágicas? ¿O estaba usando algún tipo de hechizo? Su investigación inicial sobre las capas de invisibilidad, su funcionamiento y cómo burlarlas no había revelado prácticamente nada. Parecían ser extremadamente raras. XXX. 23 de enero. Señor, me gustaría saber si podría contarme algo sobre mis padres. He preguntado bastante a la gente que estuvo aquí cuando mis padres vinieron, y casi todos mencionaron que usted era muy cercano a ellos. Albus Dumbledore le sonrió al niño sentado frente a su escritorio. Era su sonrisa más cautivadora. Se sintió un poco incómodo al recibir una lechuza del joven Harry pidiéndole una cita para hablar sobre su familia. Haría todo lo posible por tranquilizar al chico. Después de todo, sabía muchas de las verdades dañinas que Sirius y Argus Filch probablemente le habían dicho. Era mejor dejar la verdad en manos de adultos en quienes Dumbledore confiaba. Sirius Black, para desgracia de sus planes, no estaba entre las personas en quienes Dumbledore confiaba, incluso con su inocencia recientemente demostrada. Dumbledore no sabía si podría encaminar al pequeño Harry hacia el buen camino. Al menos, tenía que intentarlo. Sí, Harry, los conocí bien. Ambos eran buenas personas. Delegado y delegada, ¿sabes?
Todavía recuerdo aquel hermoso día de otoño en que se casaron, y cómo eran. Como personas. La timidez de Harry le impedía mirar a Dumbledore a los ojos. El chico había oído demasiadas historias de Dumbledore que parecía extraer información de la mente de la gente. Solo había vagas referencias a la legeremancia en la biblioteca, pero Harry seguía siendo cauteloso. ¿Quién sabía que podría haber aprendido alguien tan anciano como Dumbledore? Albus sonrió suavemente. Tu padre, James, tenía una sonrisa radiante que a menudo le iluminaba el rostro justo antes de meterse en algún lío. Era inteligente, pero disfrutaba haciendo reír y disfrutar a los demás, al menos a sus amigos. Era un buen amigo, Harry. Sobre todo, era leal y dedicado a sus amigos. Y tu madre era una bruja maravillosa. Era más tranquila que tu padre, un poco severa, me pareció, y muy dedicada a su pequeño círculo de amigos y a lo que recuerdo que ella llamaba justicia. Era muy justa, defensora de los desvalidos, ¿sabes? También una muy buena cualidad, una protectora. Harry se estremeció por dentro. Entendía por qué a algunos les gustaba ese tal Albus. Parecía un vagabundo afable cuando, mientras hablaba, en realidad seleccionaba cuidadosamente las cualidades que quería mencionar, las que quería inculcar y desarrollar en Harry. Harry pensó que el hombre era terriblemente obvio. ¿Por qué a nadie más le parecía así? Como cuando ella se interpuso entre mi padre y el profesor Snape y sus rivalidades cuando todos estaban en la escuela. La sonrisa cautelosa de Dumbledore se desvaneció. Esperaba que no supieras de sus problemas, joven Harry. Porque esos son problemas del pasado, no cosas que debamos resucitar. Harry parpadeó ante la estupidez y ceguera del hombre. Era evidente que Snape nunca había resuelto un solo problema. Seguía atendiendo a todos. Y derramando su bilis sobre Harry y los demás Gryffindors hasta el momento. Harry decidió seguir adelante. ¿Dónde vivían, señor? ¿Vivir? Ah, en Godric's Hollow desde hace unos meses, cerca de unas tierras ancestrales de la familia Potter, pero me temo que ya no quedan edificios en pie. Aunque creo que te tenían cuando vivían en un apartamento en Londres. ¿Cómo es el Valle de Godric? Ah, sí. Es una especie de comunidad mixta de magos y muggles. Un lugar encantador. Las mejores fruterías de las islas. Unos parques preciosos. Yo mismo crecí allí, hace muchísimos años. ¿Cuántas historias podría contarte? Harry notó que este Albus no contaba historias que no quería contar, solo hablaba de que las había. Utilizó bastantes de las defensas habituales de los adultos. Era triste, la verdad. ¿Qué hacían? Para trabajar, Albus pareció agachar la cabeza mientras consideraba la pregunta. Este Harry sí que había preparado un montón de preguntas. Maldita sea, parecía más un Ravenclaw que un Gryffindor. No era en absoluto lo que Dumbledore esperaba. No, no. Dumbledore se dio cuenta de que debería haber traído a Harry a su despacho y haber puesto fin a todas estas preguntas hacía tiempo. Darle interpretaciones, detalles y perlas de información que habrían sido perfectamente satisfactorias para un niño mayor, suficientes para acabar con la curiosidad y la búsqueda. Ahora el niño tenía demasiados datos a su disposición, y probablemente confirmando datos de muchas fuentes diferentes. Menudo problema. Podría usar unos cuantos encantamientos desmemorizantes al final del año antes de devolver al niño a los Dursley. Tendría que llegar también a Sirius Black, era un reto. Albus asintió, sugiriendo que había estado pensando. Tu madre trabajaba para el Comité de Encantamientos Experimentales del Ministerio. Tenía una mente brillante. Tu padre, si no recuerdo mal, tuvo un buen lío resolviendo todos los detalles de la hacienda Potter, pero parecía haberse decidido por la idea de empezar un aprendizaje de transformaciones, ya sabes, para su maestría, al menos hasta que tuvieron que esconderse durante la guerra. ¿La finca Potter? ¿Qué es eso, señor? El apellido Potter es antiguo y bastante adinerado. Si quieres, puedes cursar asignaturas optativas de administración de empresas y finanzas impartidas por los Goblins durante los meses de verano después de tu quinto y sexto año. Pero James nunca lo hizo, así que se vio obligado a gestionar una finca bastante grande sin la formación adecuada. Harry frunció el ceño un poco al pensar en su propia situación. ¿Era apropiado que un mago se criara entre muggles, especialmente entre unos tan viles como los Dursley? ¿O era apropiado que nunca le contaran nada cierto y preciso sobre su familia hasta los 11 años? ¿Y acaso este adulto respondía alguna vez a una pregunta directamente? Tendría que pedirle a Sirius más información sobre la finca Potter. Los duendes de Gringotts parecían tan difíciles de tratar como ese tal Dumbledore. He oído de otras personas que mis padres no parecían llevarse muy bien durante sus primeros años de colegio.
¿Te contaron alguna vez cómo superaron su antipatía? Dumbledore sonrió. Era asombroso el nivel de investigación y preparación del joven Harry para esta entrevista. Estaba más allá de ahondar en áreas que Dumbledore no quería explicarle, sobre todo cuando Severus lo estaba ablandando, enseñándole humildad, quebrantando su espíritu para que pudiera reformarse adecuadamente. Por lo que Dumbledore había observado de Harry el bruto de su tío, la técnica de Severus debería estar funcionando mejor de lo que estaba, me temo que nunca lo hicieron, Harry. Llegaron a una especie de tregua a principios de su sexto año, si no recuerdo mal, y empezaron a salir cuando eran delegados. Fue hace mucho tiempo, Harry no lo creyó ni por un segundo. Este Dumbledore no parecía olvidar mucho, aparte de usar el sentido común. Definitivamente se guardaba algunas cosas y mentía descaradamente sobre otras. Harry también quería una respuesta a esta pregunta, ya que nunca había sentido el amor de nadie y tenía curiosidad por saber cómo se sentiría. Sus tíos lo odiaban. Sus amigos lo admiraban. Todos los demás parecían admirarlo o temerle. No era fácil comprender emociones que uno nunca ha sentido. ¿Mis padres dejaron testamento, señor? Mis tíos se negaron a hablar de ellos, Albus asintió. Sí, seguro que había un testamento. Como dije, tu padre estaba recogiendo los restos de una herencia desordenada. Seguro que habría puesto orden en sus propios asuntos. Los duendes de Gringotts se encargan de ese tipo de cosas. Quizás dentro de unos años puedas investigar y ver qué escribieron tus padres, esa fue la gota que colmó el vaso. Harry había añadido el nombre de ese desdichado Dumbledore a una lista mental de enemigos, adultos que necesitaban un trato firme. No era una buena lista en la que estar. Quirrell, Snape y los Dursley, incluso Dudley, eran los únicos otros que no estaban en la lista. La razón por la que pregunto, señor, es que el señor Hagrid me dijo que quería que me quedara con los Dursley. Me preguntaba qué opinaban mis padres al respecto, no lo sé, dijo Dumbledore con firmeza. Precisamente ese era un tema que Dumbledore jamás quería discutir con el joven Harry. Lo que había hecho había sido claramente ilegal y nunca planeó asumir la responsabilidad de su conducta. Nunca. Demasiado peligroso para un hombre con cargos políticos como él. Un crimen como ese, contra este chico en particular, podría bastar para derribarlo. Perder Hogwarts. Perder el Wizengamot. Perder su membresía y cargos en la IGU. Estaría acabado políticamente, para siempre. Nunca vi el documento. No era el momento. Voldemort estaba muerto, claro, pero sus seguidores seguían en masa. Además, los simpatizantes, esos borrachos juerguistas, representaban un peligro accidental, propio. Estaban sucediendo muchas cosas y necesitabas estar a salvo, ¿entiendes? Así que este tal Dumbledore lo había secuestrado, o le había pedido a Hagrid que lo hiciera, y luego se salió con la suya. ¿Y lo consideraban un buen tipo? ¿Por qué su Fénix creía en él? ¿Y acaso los magos y las brujas eran tan ciegos y estúpidos? Dumbledore ni siquiera se disculpó por lo que había hecho. Parecía tan monstruoso como ese Voldemort que Harry supuestamente había matado de bebé. Ya veo, señor. Bueno, ¿qué se suponía que me mantendría a salvo de mis parientes, entonces? La pregunta dejó a Dumbledore en suspenso por unos instantes. No podía admitir que sabía nada del abuso. No podía admitir que lo había planeado para mantener al joven Harry humilde y dócil, que ahora intentaba repetirlo gracias a los buenos oficios de Cerberus. El mundo no necesitaba otro Voldemort. Un poderoso mago que se esforzaba al máximo de sus capacidades, con curiosidad, determinación y ambición. Y con suficiente odio para condenar al mundo entero. El mundo tampoco necesitaba un Harry Potter criado por Sirius Black entre privilegios, riqueza y libertad. Eso no serviría. No, el mundo necesitaba a este Harry, tímido, educado, un estudiante indiferente y completamente indiferente, salvo por lo que pudiera aprender sobre sus padres. Porque la chica Granger ya había pedido, y le habían denegado, 4 pases a la sección restringida. El chico Potter leía libros de encantamientos domésticos y cuentos de hadas mágicos porque la bibliotecaria del colegio le había informado que eran los libros favoritos de sus padres. Sí, eso era lo que se necesitaba. Dumbledore no estaba orgulloso de lo que había hecho y jamás lo admitiría. Pero era profundamente satisfactorio ver a este Harry, un Harry tímido, cauteloso y modestamente curioso, y tener la certeza de que el mundo no iba a volver a arder en llamas. Si se parecía en algo al propio Dumbledore, brillante, arrogante, moderadamente poderoso en el sentido mágico, y se aliaba con otro amoral ávido de poder como Heller Grindelwald, la Tercera Guerra Mundial sería solo el comienzo de una historia desoladora.
No, el chico era demasiado poderoso para saber la verdad, demasiado valioso para permitirle la ira, demasiado útil para permitirle el libre albedrío. Albus mentiría de vez en cuando con un encantamiento desmemorizante, y todo esto se iría más tarde, en cuanto supiera qué hacer con Sirius Black. Llevaba meses pensándolo, pero no había encontrado ninguna solución. Dumbledore se inclinó hacia adelante. Te quieren, Harry. Tu tía es hermana de tu madre. Son de tu misma sangre, Harry. Ella jamás permitiría que te hicieran daño. ¿Por qué crees que necesitas protección de ellos? Sí, este zoquete era un adulto. Estaba mintiendo. Sus ojos delataron un instante de miedo absoluto ante la pregunta de Harry. Dumbledore no estaba completamente ciego, no, era menos que un inútil. Este monstruo sabía exactamente lo que le hicieron los Dursley. Nunca debería estar cerca de niños, jamás, no con lo cruel y perverso que era. Sí, Harry, lo verás cuando vuelvas a casa con ellos este verano. Te quieren, como todo padre quiere a su hijo, ¿sabes? Harry quería vomitar. Nunca volvería a vivir con los Dursley. Aún así, decidió hacer su última pregunta. Quizá así obtendría una respuesta sensata por una vez. Señor, me preguntaba por qué tenía la capa de invisibilidad de mi padre. Gracias por devolvérmela, por cierto, Sirius me lo contó todo, de nada, Harry. Eso era lo mejor que Dumbledore podía hacer. No le diría a Harry que había codiciado el poder que reconoció cuando James usó esa capa siendo estudiante. Que ahora quería sentir ese poder de nuevo al hacérsela usar. No le había dado ninguna respuesta a Dumbledore ni a nadie más que se la hubiera puesto. Tenía que devolvérsela a su legítimo dueño para que ese poder se manifestara de nuevo. Y eso fue todo. La reunión terminaría sin respuestas, Harry lo sabía. Su rostro, por una fracción de segundo, reveló con precisión el nivel de molestia que sentía con este sabio y adulto. Otro mentiroso. Otro que buscaba el poder aplastando a los jóvenes indefensos. Otro adulto que predicaba la verdad y solo decía mentiras. Lamentablemente, por el bien de Dumbledore, no percibió el gesto como lo que era. La invisibilidad parcial de Harry engañó al viejo maestro. Su versión de Harry se sentó a leer cuentos de hadas, pero no manuales de pociones de alto nivel. Consultó libros de estrategia de Quidditch, pero no de magia defensiva avanzada. El anciano nunca recordaría ese momento como algo de lo que arrepentirse. Pero esta fue la reunión que lo puso en la lista. Harry ya no tenía dudas sobre cómo tratar con Albus Dumbledore. Ahora era muy peligroso que lo llamaran Albus, Severus o Quirinus. XXX. 1 de febrero. Harry agarró los trozos de pergamino con furia desenfrenada. La fuerza que aplicó a las hojas de pergamino habría bastado para romperlas accidentalmente si no hubiera habido tantas apiladas a la vez. Harry estaba leyendo el testamento de James y Lily Potter. Quería matar. Los goblins habían respondido con relativa rapidez, entregándole el documento una vez que Harry demostró su identidad. Ahora, Harry casi deseaba poder retroceder en el tiempo. En este caso, era mejor no saberlo. La antipatía entre Lily y Petunia quedó clara en el documento. La lista de familias de magos a las que se les debía pedir que cuidaran de Harry era bastante extensa. Ciertamente, ninguna de ellas había sido asesinada ni descalificada de ninguna manera en la guerra. Harry quería matar. Pero no lo haría. Matar sin más no formaba parte de su plan, bastante perfecto. Aún así, se sentiría mejor si pudiera limpiar la sangre roja vibrante de la larga barba blanca de ese monstruo. Era cierto que había cosas peores que la muerte. XXX. 6 de febrero. Los gritos que venían de abajo despertaron a Harry muy tarde por la noche o muy temprano por la mañana. Tenía una idea muy precisa de por qué gritaba la gente, así que intentó darse la vuelta y volver a dormir. Pero entonces alguien abrió de golpe las cortinas de su cama. Ha habido un ataque. Dicen que la Cámara de los Secretos ha vuelto a abrirse. El prefecto de sexto año que le gritaba a Harry estaba angustiado y, curiosamente, emocionado a la vez. Gryffindors, en realidad. ¿Qué? 3 profesores han sido atacados. Petrificados. ¿Petrificado? ¿Qué clase de monstruo puede petrificar a la gente? Nadie lo sabe. Harry puso los ojos en blanco. La leyenda de la Cámara de los Secretos, existía en varias versiones, decía que albergaba una especie de monstruo. Pero obviamente era algo longevo, con poderes de petrificación y muerte. Así que, 3 opciones. Y el único con el que Slytherin se habría juntado, y que tenía la movilidad suficiente para acechar a los estudiantes por todo el castillo, era un basilisco. Nadie pensó en él porque se suponía que no petrificaba, solo mataba con la mirada, pero tenía sentido.
Después de todos los ataques de la década de 1940, que habían implicado una muerte y 3 petrificaciones. ¿Acaso esta gente no tenía ni idea de lógica? La respuesta estaba en un libro de texto de primer año, si alguien se molestaba en mirar. Harry se levantó y miró a su alrededor en su dormitorio. No había tenido mucho tiempo para dormir. Después de todo, había estado ocupado hasta el toque de queda la noche anterior. Y ahora, estos 3 adultos cosecharon lo que habían sembrado. Habían sido los últimos 3 en una reunión de profesores programada que terminó tarde la noche anterior. Harry había esperado 2 semanas el momento perfecto para llevar a cabo su plan. Y funcionó. Dumbledore jamás se entrometerían y arruinaría la vida de otro niño. Quirrell jamás se separaría del parásito espiritual con el que compartía su cuerpo. Snape jamás denigraría a otro alumno. Ninguna poción de mandrágora los curaría jamás. Los 3 estaban bajo la influencia conjunta de 3 pociones diferentes. La poción vinculadora de almas, más la poción de la muerte en vida y el elixir de petrificación, formaban un cóctel potentísimo. La única forma de liberarlos era administrar todos los antídotos a la vez. Y recordemos que la piedra lunar en polvo y la sangre de dragón explotan al entrar en contacto. Esa era precisamente la razón por la que Harry había añadido la poción vinculadora de almas al cóctel. Necesitaba pociones con curas completamente incompatibles. Así que, los 3 profesores quedarían petrificados eternamente o sus cuerpos explotarían en un intento de curarlos. Y eso solo si la gente reconocía qué cóctel de pociones se había usado. Al despertar de sus cavilaciones, Harry vio que Seamus y Dean parecían completamente desconcertados. Ron se había vuelto a dormir. Y el pobre Neville parecía a punto de sufrir un ataque. Harry le indicó al prefecto que se acercara para que empezara a consolar a Neville. Idiotas. Harry abrió su baúl con cuidado y sacó algo de ropa. Cerró el baúl y lo selló cuidadosamente con un hechizo no verbal. Ahora había un objeto dentro que no quería que nadie encontrara. Harry se había llevado la varita de Dumbledore como recuerdo. Ahora estaba invisible dentro de su baúl. Había dejado una ramita apropiadamente transfigurada, encontrada afuera mientras regresaba de herbología, en su lugar original. No parecía como las demás varitas. No, había algo increíblemente peligroso en ella, no negra como ese libro ni como Quirrell, pero poderosa y peligrosa de todos modos. La varita parecía llamar a Harry ahora, pero Harry también podía resistirse a eso. No dejaba de gritar que era la varita de Sauco y que Harry debería querer usarla. Quizás algún día Harry lo haría, pero por ahora se limitaría al acebo y la pluma de Fénix. XXX. 7 de febrero. Atención. Atención a todos. Debido a las petrificaciones, el colegio Hogwarts cerrará por orden del Consejo de Administración. El tren llegará mañana para transportar a todos los estudiantes de regreso a Londres. Ya se ha enviado una lechuza a sus padres o tutores, y algunos podrían venir a recogerlos personalmente hoy o mañana temprano. Les sugiero que empiecen a empacar ya. Harry salió del salón con todos después de que la directora interina terminara su discurso. Ahora escuchaba los chismes. Al parecer, el ministerio había intentado arrestar de nuevo a Hagrid por abrir la Cámara de los Secretos, pero resultó que el semigigante tenía una coartada bastante perfecta. Había sufrido quemaduras tan graves 2 noches antes de las petrificaciones que lo habían enviado a San Mungo para que recibiera tratamiento. Para mala suerte de Hagrid, su cabaña de madera fue incendiada por un dragón al que habían descubierto criando, lo que le valió una multa y una breve condena en una celda, en lugar de una acusación grave y una condena perpetua en Azkaban. Harry no se creyó nada, salvo lo de la cría de dragones. Eso sería propio de su personaje. Lo de que Hagrid causara todo este lío de la cámara, ahora o 50 años antes, era pura fantasía adulta. Harry siguió a un par de estudiantes de tercer año de vuelta a la torre. Charlaban entre ellos y con cualquiera que quisiera escuchar sobre el pasillo prohibido del tercer piso. Harry estaba intrigado. Y llamaron a los aurores porque encontraron un cerbero tras una puerta mal cerrada. Bueno, lograron aturdir al pobre animal y sacarlo, pero luego encontraron una trampilla, ¿me oyes? Y un equipo se lanzó por ella. La maldita habitación estaba llena de lazo del diablo, raíz de ciénaga destructora de fuego y atrapamoscas Venus Mamut. Al parecer, un tipo perdió varios dedos. Qué fastidio tener que regenerarlos. Luego estaba este conjunto de trampas. Una especie de llaves voladoras encantadas, todas a prueba de invocaciones, dentro de una habitación con una puerta bien cerrada. Pero cada escoba tenía una especie de maldición, y ninguna escoba traída del exterior a la habitación volaba. Una de las escobas malditas cegaba a su conductor mientras estaba sobre ella.
Otra le provocaba fuertes náuseas. La tercera le impedía respirar. Al parecer, el truco consistía en atar las 3 escobas juntas de alguna manera e intentar hacerlas volar. Eso anularía las maldiciones. Pero lo peor era que ninguna de las llaves de la habitación era la correcta. Al parecer, Dumbledore la llevaba colgada del cuello cuando lo encontraron petrificado. Los aurores finalmente empezaron a golpear la puerta, agotando mágicamente a 2 personas al hacerlo. Flitwick es, al parecer, un gran especialista en protecciones, además de sus habilidades en encantamientos y duelos. Dicen que la siguiente habitación de esta cámara de los horrores fue construida por McGonagall. Una especie de laberinto sin paredes. Cientos de pequeños objetos esparcidos por todas partes. Piezas de ajedrez, copas de agua, percheros, muebles, cosas así. Si te acercas demasiado a cualquiera de ellos, se transforma en una gárgola y te atrapa. Te propone acertijos, completamente disparatados, antes de dejarte continuar. ¿Quién iba a decir que el viejo gato estaba tan loco? Luego había una habitación subdividida en 12 pequeños compartimentos. Una criatura peligrosa dentro de cada uno. No solo tenían un cerbero para empezar el desafío, sino también un joven diente de víbora peruano, un vampiro en éxtasis, un troll enorme, un avancé, un dementor y quién sabe qué más. Todo dentro de Hogwarts, aquí, justo debajo de nosotros, ¡qué locura! Esto es un colegio, por Merlin. Cada compartimento tenía una llave escondida y se necesitaban 6 llaves específicas para abrir la siguiente puerta. Ese maldito trasto estaba hecho de una piedra invulnerable a la magia. Luego llegó la peor habitación. 8 calderos gigantes en una habitación, un pergamino sobrante con una cancioncilla. Un rompecabezas de lógica y una especie de prueba. Todas las pociones verdes de los calderos tenían efectos diferentes y solo mostraban sus propiedades al encenderse. Y los calderos solo se encendían cuando una persona se metía voluntariamente en ellos. Horrible. Así que había que resolver el rompecabezas y luego meterse en uno de los calderos, encender el fuego y esperar que la sustancia viscosa no se convirtiera en ácido o en una poción deshuesadora. Además, estaba hechizado para funcionar solo en humanos, no en elfos domésticos ni animales. Absolutamente espantoso. Y la poción correcta forzaba la aparición de la persona en una habitación de piedra sellada y vacía. Fuertemente protegida, una fuerte presencia mágica provenía de algún lugar de su interior, pero nada visible. La primera persona que entró tardó 9 horas en derribar las paredes para escapar. Todo el asunto arruinó la mayor parte de Cuerpo de Aurores para el próximo mes. Harry sonrió al terminar la historia. Él y sus compañeros Gryffindors acababan de regresar a la torre. Reflexionó sobre la historia y le gustó la parte sobre la presencia mágica invisible en la última habitación. Había oído hablar de la afición de Dumbledore por el encantamiento Fidelius, el que no había salvado a sus padres, el que Voldemort había sorteado fácilmente con un traidor, el que había enviado a Sirius a prisión. Sirius se lo había explicado con bastante detalle durante las vacaciones de Navidad. Y Harry sabía que era útil para ocultar cosas, lugares o simplemente conocimiento puro, pero no era perfecto. Podía permitir fugas mágicas, o sonidos, o olores. Parecía que lo que Dumbledore había escondido estaba bajo un Fidelius. En fin, más le valía a alguien que Dumbledore compartiera el secreto, de lo contrario, el objeto probablemente permanecería perdido para siempre. XXX. 24 de febrero. Harry debía retomar sus clases mañana, ahora que Sirius había podido organizarlo todo. Estaba solo en su habitación jugando con la varita de Sauco. Era una pieza de madera realmente poderosa. Cuando Harry la recogió, empezó a susurrar en su cabeza. Ideas sobre poder, control y magia. Si Dumbledore había usado esta varita durante años, con todos esos susurros y burlas, no era de extrañar que se hubiera vuelto casi loco. Harry la envolvió y la guardó en su baúl, desilusionándola de nuevo. Puede que la varita le gustara a Harry, pero no le interesaba convertirse en otro Dumbledore, no con una varita susurrante que le decía que se metiera en problemas absurdos, que presumiera de su destreza, que prácticamente invitara a otros a atacarlo. ¿Acaso Harry no tenía ya ese tipo de problemas? ¿Acaso esa varita había vuelto loco a Dumbledore? Parecía casi inevitable con esa voz susurrando constantemente. XXX. 3 de marzo. Harry prefería con creces su nueva vida. Sirius y él estaban en sintonía. Años y años en prisión injustamente le daban a uno una falta de respeto bastante sana hacia las figuras de autoridad, incluso más allá de lo que Sirius podría haber sentido naturalmente. La pareja vivía ahora a pocas horas de Londres.
Usaban el número 12 de Grimmauld para reuniones públicas, como cuando Harry se reunía con su tutor, Sirius Flitwick. Hogwarts seguía cerrado y sus profesores habían empezado a aceptar otros puestos. Era dudoso que volviera a abrir pronto, sobre todo teniendo en cuenta que los profesores aterrorizados no podían ser revividos por ningún medio. Harry y Sirius dedicaban unas horas a la semana a enseñar encantamientos, transformaciones y defensa. A Harry le gustaba Flitwick más como tutor que como simple profesor de encantamientos, ya que Flitwick tenía el don de la varita, como cualquier campeón de duelo. Era un crimen dejarlo solo para enseñar levitación, encantamientos de limpieza y movimientos de muñeca adecuados. Ahora Flitwick podía enseñarle a Harry cosas que Dumbledore no le había permitido enseñar a los alumnos de primer año. A Harry le encantaba. Sabía que con el tiempo necesitaría encontrar tutores en las demás asignaturas, además de ponerse al día con sus estudios en el mundo Muggle. Harry estaba harto de Hogwarts, harto de los adultos idiotas y sus ideas ridículas. Harry quería por fin tener el control de su vida, de sus estudios, de su magia, de su pasado y su presente, de sus pensamientos y sentimientos. Harry salió, se subió a su escoba y voló rápidamente por los aires. Practicaba y practicaba magia, pero se reservaba unas horas al día para divertirse, para hacer el tonto, para hacerle bromas a su padrino y a los pocos amigos que había hecho en Hogwarts. Todos habían ido de visita al menos una vez. Hermione, Fred y George, Neville, Seamus y Dean. Ron había dejado de ser amigo para cuando Sirius Black llegó a la vida de Harry, lo cual no era una gran pérdida. Pasó un buen rato cuando Sirius llegó en su escoba y le lanzó una Quaffle a Harry. Hicieron varios ejercicios antes de que Harry se sintiera lo suficientemente agotado como para dar por finalizado el día. Tengo noticias que compartir, Harry, dijo Sirius. Parece que tu familia, esos horribles Dursley, murieron hace unos días. Las autoridades muggles lo atribuyen a un fallo de la calefacción, a gases tóxicos o a alguna porquería. He oído que los tres murieron anoche. Harry pareció preocupado por un segundo, luego asintió. Sirius sabía cuánto se odiaban Harry y los Dursley. Entonces Sirius abrazó a su ahijado y lo abrazó. No iré a sus funerales, Sirius. Nunca me amaron y nunca los lloraré. Harry terminó el resto de su pensamiento en silencio, sobre todo porque les envié la poción para petrificarlos y teñirles la piel de rojo monóxido de carbono. Como si el jefe de Vernon les fuera a enviar por correo una botella de vino de calidad para disfrutar. Adultos crédulos y un niño mimado. Harry se sintió un poco feliz de que a Dudley le hubieran dado un vaso o les hubiera robado uno a sus padres. Aunque, era extraño que Dudley ya hubiera vuelto de Smeltings. ¿Había suspendido? ¿Ya? Era tonto, pero no tanto. No, probablemente era por intimidar a los otros niños, quitándoles el dinero o sus pertenencias. Dudley era un matón y Harry no podía imaginar que un lugar llamado Smeltings quisiera estar públicamente asociado con matones. 3 cuando solo esperaba 2. Fue un plan bien hecho. Harry pensó que estar enterrados vivos, pero petrificados e inmóviles, era un castigo justo por sus años de abandono y maltrato. Me metieron en un armario todos estos años. A ver cómo disfrutan dentro de ataúdes y bajo varios metros de tierra. XXX. 23 de abril. Harry y Sirius ya estaban en Roma. Con vistas al Tíber desde su habitación de hotel. Suelos de mármol y un ascensor antiguo para llegar a su piso. Harry nunca había imaginado que la gente pudiera vivir así. Todo era tan antiguo, tan hermoso. Roma parecía mágica. Incluso los muggles parecían sentirla. Flitwick tuvo que cancelar una semana de clases, así que Sirius propuso unas vacaciones. Fue algo maravilloso. Harry nunca había estado de vacaciones. Sirius se quedó atónito y más que furioso cuando Harry lo mencionó. Pero deberíamos hacer más que divertirnos, Sirius. Podemos hacerlo educativo, si me entiendes. Habían comenzado su recorrido del merodeador visitando lugares importantes para la primera campaña de Voldemort y destruyéndolos, quemándolos por completo. 2 edificios en Little Angleton ardieron en llamas 4 noches atrás. Algo en uno de ellos parecía estar causando un fuerte gemido. Harry y Sirius ya habían oído ese ruido varias veces. El diario y el guardapeló. Era un sonido agradable y tranquilizador. 3 noches antes, incendiaron Borgin y Burkes en el callejón Nocturne porque probablemente albergaba relatos de mortífagos o reliquias de la primera guerra de Voldemort. El plan había sido brillante. Sirius se había dado una poción multijugos, entró esa mañana y curioseó un poco. Consiguió echar un poco de pólvora en uno de los cálices de fuego Everlit expuestos.
También logró desactivar hábilmente las runas de supresión de fuego internas de la tienda. Hizo que pareciera que la runa llevaba siglos fuera de servicio. Luego, esa noche, Sirius y Harry se situaron en el lado mugle de la entrada del callejón Nocturne y desataron un temblor de terremotos, lo suficientemente fuerte como para arrojar todo tipo de mercancía de los estantes de todo el callejón. La tienda ardió sin aparente intervención humana. Las demás tiendas no sufrieron ningún daño, ya que sus runas de supresión de fuego funcionaron correctamente. Roma, sin embargo, era por diversión. Harry se quedó atónito cuando Sirius lo arrastró por el Vaticano y luego por varios museos mágicos de la ciudad. ¿Quién iba a imaginar que el antiguo castillo de Sant'Angelo del Vaticano era en realidad un museo dedicado a personajes mágicos y horrores como la Inquisición española? ¿Quién iba a imaginar que existía esta clase de historia esperando ser descubierta? Y luego estaba la comida. Pasta, quesos, helado, saltimbocca alla romana, jabalí. Harry nunca había probado tantas cosas maravillosas en su vida. Y la pizza del puesto, una margarita fina con muy poco queso y mucha albahaca. ¡Increíble! Hasta entonces, Harry no conocía nada fuera de Gran Bretaña, y muy poco de lo que había en su país natal. Sirius había decidido que él y Harry debían aprender italiano, de ahí su viaje a Roma para divertirse y contratar a un profesor de latín e italiano. Sirius lo tenía todo planeado. Primero el italiano, por arte de magia. Luego el francés. Luego el alemán. Luego, tenía los ojos y la barriga grandes, y quería justificar sus viajes llamándolos oportunidades educativas para los merodeadores. Harry se rió y se fue. Todavía no había conocido a ningún adulto en este viaje. Fue divertidísimo. XXX. 7 de junio. Harry tenía ahora 4 tutores en total. Flitwick seguía impartiendo la mayoría de sus asignaturas relacionadas con la varita. Ahora tenía un tutor de historia mugle y mágica, además de literatura y escritura inglesa, otro de matemáticas y ciencias, y un cuarto de pociones y herbología. Sirius seguía buscando a alguien que pudiera enseñarle a Harry runas, protección y aritmancia. Además, Harry practicaba sus clases de italiano por Lechuza y por la Red Flu. Su tutor le hacía preguntas por la Red Flu una vez a la semana y Harry solía ir con Sirius a una de las cafeterías cerca del show donde la mayoría de los clientes hablaban italiano. Era una buena práctica. Y parecía que Remus, el amigo de Sirius, empezaría a dar clases particulares a Harry en otras materias en agosto. Tradiciones mágicas, política y diversas ramas desconocidas de la magia. Obviamente, Remus había sido un ratón de biblioteca en el colegio. Harry oyó que la puerta de abajo se abría y cerraba. Sirius debía de haber regresado de su primera reunión con el Wizengamot. Harry bajó a ver a su padrino con su túnica llamativa, pero aún oficial. ¿Avergonzar a ese grupo de ellos? Sirius se rió. No muchos idiotas podrían mirarme a los ojos, te lo aseguro. ¿Pasó algo interesante? Bueno, en la última reunión me indemnizaron por daños injustificados y devolvieron el escaño de los negros a su estado activo. Esta vez juzgaron y condenaron a Barty Crouch por su participación en negarme ilegalmente un juicio. Parece que también descubrieron algo interesante. Había estado reteniendo a su propio hijo, el que se suponía que debía estar enterrado en Azkaban, en un sótano de su casa. Harry frunció el ceño. ¿Cuántos adultos hay en este mundo? Aquí nadie puede pensar. Un agente de la ley quiere que su hijo salga de la cárcel, y así lo hace. Gruñó Harry con frustración. Había algunas cosas interesantes. Todo el miedo a lo ocurrido con la Cámara de los Secretos, en particular la pérdida de Dumbledore, los llevó a promulgar leyes absurdas. Todas las propiedades de mortífagos condenados deben tener el contenido de sus bóvedas fundido, además de registrar sus casas. Las personas que no han sido condenadas por ser mortífagos, o indultadas, están siendo interrogadas de nuevo. Todas las casas de magos tendrán al menos una breve inspección. Lucius Malfoy salió corriendo de la sala de audiencias cuando se aprobó. Sospecho que planea huir del país o algo así porque su querido amigo Fudge no pudo impedir la aprobación de la legislación. Qué bien que se vayan esas tonterías. Estoy seguro de que encabeza la lista de los aurores para entrevistar. Harry se rió. Parece que hasta los adultos pueden oler la peste de vez en cuando. El miedo es un gran motivador, cachorro. XXX. 1 de julio. No, es la escuela de magia Potter. Va, Sirius, es la escuela negra de magia. Eso es casi tan malo como llamarlo escuela de magia negra, de ninguna manera. Bien. La escuela de magia Sirius. Ja. Quizás. ¿Qué tal la escuela Sirius de magia sería? Eso es horrible. ¿Por qué te parece gracioso?
No lo sé. ¿Será porque lo es? La pareja discutía infantilmente sobre un cartel infantil que estaban preparando para el vestíbulo del número 12 de Grimmauld Place. Al parecer, se había filtrado la información sobre los tutores de Harry y algunos amigos suyos habían preguntado si podían tomar clases con él. Entonces, las clases comenzarían el 1 de agosto. 5 horas de asignaturas por día, 3 horas de diversión y tiempo libre. Harry esperaba con ilusión mejores profesores de historia y pociones. Lecciones más breves y un progreso más rápido en encantamientos y transfiguración. Nada de tartamudear en defensa. Además, una clase 2 veces por semana de lengua y literatura inglesa y volver a aprender sus antiguas asignaturas escolares, como matemáticas y ciencias. También estaba siendo diseñado para funcionar bastante más rápido que el plan de estudios de Hogwarts, ya que solo había 7 alumnos por profesor. Además de volar, Quidditch, fútbol muggle y otras cosas divertidas todos los días. Harry estaba extasiado. XXX. 2 de agosto. Harry tenía una sonrisa enorme en el rostro. Le encantaba el nuevo colegio Sirius. Por fin disfrutaba estar con otros niños porque podían comportarse como quisieran, sin las pretensiones de casas o un castillo con corrientes de aire que los afectaran, ni profesores incompetentes o peligrosos. Sin castigos ni ensayos inútiles. Harry seguía escribiendo trabajos, pero no porque el profesor estuviera furioso. Y por fin alguien le enseñó a escribir un ensayo de verdad. Al parecer, en Hogwarts asumieron que todos ya sabían. Hogwarts, qué broma más mediocre. Era la mejor escuela de magia de Gran Bretaña solo porque era la única. Flitwick, Sprout y McGonagall, en ese orden, eran los únicos profesores decentes, ya que la profesora de astronomía tenía la cabeza puesta en las estrellas y no en sus alumnos, y Harry no conocía a ninguno de los profesores de las asignaturas optativas, pero si hubieran tenido a Quirrell enseñando estudios muggles el año anterior, no habría sido una buena clase. Peor aún, el castillo era en realidad un lugar peligroso. A Harry le encantaba que los aurores hubieran pasado 3 semanas destrozando Hogwarts, desenterrando artefactos oscuros y buscando la Cámara de los Secretos. Encontraron toneladas de objetos oscuros escondidos en varios lugares, especialmente en lo que se conocía como la Sala de los Menesteres. Parecía un montón de chatarra gigante, literalmente 1000 años de objetos rotos y extraviados. Sirius había oído que algunos de los objetos encontrados eran tan negros que fueron destruidos de inmediato, incluso a pesar de las protestas de los inefables. Y, como anunciaron hoy, finalmente descubrieron la entrada a la Cámara de los Secretos en un baño de chicas, el mismo donde Lockhart había matado a Umbridge. Seguían intentando localizar al monstruo, fuera lo que fuese. Parecía que nadie se había dado cuenta aún de que se enfrentarían a un basilisco. Fred y George llegaron a la planta principal a través de la red Flu y estuvieron charlando entre ellos. Perky sigue quejándose de que ya no es prefecto, porque ciertamente no lo escuchamos y Charlie lo hechizaría hasta convertirlo en naftalina si intentara actuar como un prefecto a su lado. Bill podría simplemente encerrarlo en el cobertizo de herramientas durante unos días con algún extraño hechizo egipcio para cerrarlo. Y al querido Ron Jenkins no le importa en absoluto si algún día vuelve a la escuela, siempre y cuando reciba 7 comidas al día, y alguien que le limpie los mocos de la barbilla. Harry se rió de ellos. Los gemelos estaban ansiosos por tomar clases una vez que aprendieron los apodos de Remus y Sirius de la escuela. Intentaban organizar clases especiales con Sirius, clases sobre brumas y caos. Harry se rió de nuevo cuando comenzaron a conspirar abiertamente sobre cómo impresionar a Sirius. Sean sutiles, chicos, muy sutiles. Tienen que engañar a Sirius para que les enseñe esto o aquello, es la única forma deportiva, ¿saben? Así fue como Harry aprendió varias cosas, entre ellas, cómo realizar esos hechizos de fuego tan intensos que podían destruir objetos oscuros, como ese diario. No era precisamente útil para hacer bromas, pero sin duda lo era. Muy bien, joven Potter, ¿cómo propones que hagamos tal cosa? Harry sonrió. Presta atención en la clase de historia. Busca una historia que te interese, alguna batalla o asedio a un pueblo, algo. Luego pregúntale a Sirius cómo podrías recrear uno de los efectos que se mencionaron, como cuando los habitantes atrapados conjuraron pollos de goma para lanzárselos a las fuerzas conquistadoras. Sirius entenderá tu pequeña historia, pero le divertirá, ¿sabes? Y probablemente te ayude, brillante. Todo formaba parte del plan de Harry para que sus compañeros fueran más cuidadosos y astutos. El año pasado le había costado muchísimo convencer a ese horrible sombrero seleccionador de que no lo enviara a Slytherin.
Su argumento ganador. Soy demasiado astuto para esos imbéciles. El sombrero accedió y lo envió a Gryffindor. XXX. 9 de agosto. Sirius se reía. ¡Qué risa tan gloriosa! Harry salió de la cocina para ver que lo tenía hecho reír a carcajadas. ¿Y ahora qué? ¡Ay, cachorro, es terrible y divertidísimo a la vez! Acabo de enterarme, se echó a reír de nuevo. Un amigo Auror me dijo que fueron a arrestar a Fudge. ¿Fudge? Es un imbécil, pero ¿qué hizo para merecer que lo arresten? Corrupción. Una o más de las familias exiliadas, las que huyeron a Albania, debieron de haber enviado algunos registros bancarios de Fudge. Los que mostraban depósitos mayores de lo debido en el salario oficial y legal de un ministro. La jefa de aplicación de la ley mágica creyó que había un caso, así que envió a los aurores a arrestarlo. Bueno, el viejo ingenuo entró en pánico. Buscó algo en su bolsillo. Los aurores lo aturdieron pensando que intentaba sacar su varita, lo que lo estrelló contra la pared, y entonces el traslador que Fudge buscaba falló. Solo le costó la mano y el brazo. ¡Qué asco, Sirius! ¡Qué asco! ¿Acaso los trasladores fallan así a menudo? Harry temblaba de asco y un poco nervioso. No creía que le gustaran los trasladores. A veces, si se les aplica magia extraña justo cuando se están usando. Pero ahora Fudge está sin un brazo y se encuentra detenido en San Mungo. El Wizengamot se reúne mañana para empezar a escuchar las nominaciones para reemplazar a Fudge. Bueno, ya sabes lo que digo. Nadie como ese horrible Crouch. Nadie como Fudge. Y nadie como esa chiflada de la Umbridge. Me pregunto si hay adultos decentes, aparte de Tyrrellus, viviendo en Gran Bretaña. Conozco a algunos, cachorro. Me aseguraré de que al menos uno aparezca en la boleta. XXX. 17 de agosto. Sirius y Remus, con aspecto solemne, saludaron a Harry al despertar. ¿Qué rompieron ahora? Preguntó Harry, irritado por la mirada fija. Hay noticias. Buenas noticias. Noticias terribles. ¿Estás enseñando adivinación ahora, Sirius? Parece que me estás dando un montón de papilla de maíz. Remus rompió un poco su rostro solemne. Encontraron a Pettigrew, dijo Remus. Vivo. Escondido a plena vista, Harry. Puede que lo hayas visto tú mismo alguna vez. Harry pensó un segundo. Escondido. A plena vista. Cola gusano. Rata, a plena vista. ¿La rata de Ron? Sirius finalmente asintió. Quería matarlo personalmente, pero los aurores ya lo tenían en una celda. Estaban haciendo una inspección superficial en la casa Weasley cuando descubrieron un animago con uno de sus hechizos de detección. Analizaron todas las lechuzas, el gato de Ginny, el ghoul del ático, no sabía que era posible convertirse en ghoul siendo animago, media docena de otras criaturas que estaban dentro de las protecciones, unas cuantas docenas de gnomos de jardín, y luego la rata de Ron. Listo. Harry sonrió al oír eso. Este era el hombre rata que había traicionado a Harry, a sus padres y a todos los demás. Ahora por fin se enfrentaría a la justicia. ¿Por qué estás triste por eso? Remus respondió. Bueno, creo que Sirius quería ser quien matara a Peter. Ante esto, Sirius sonrió levemente. Pero el problema es que, en el clima de miedo actual, Arthur Weasley perdió su trabajo en el ministerio por no atrapar a Pettigrew justo delante de sus narices. Su hijo Perky tuvo a la bestia durante años, luego Ron la tuvo. Dicen que debería haber sido obvio que una rata no vive 12 años, al menos no una rata normal. Harry volvió a poner los ojos en blanco. Otra reacción exagerada de los adultos. La gente no era videntes, profetas ni superdetectives. La mayoría de la gente nunca pensaba mucho en las mascotas de sus hijos, ni en sus sobrinos huérfanos, así que era el lugar perfecto para esconderse. También era uno de los principales candidatos a ministro. Ahora parece que la decisión recae en el auror jefe, un imbécil descerebrado llamado Scrimgeour, o en un Amos Diggory amable, eficiente y amigable, pero no muy brillante. Harry recordaba haber conocido a un chico llamado Cedric. Las chicas lo encontraban guapo, pero no parecía tener mucho que hacer en el piso de arriba. Debía de ser la genética. O podría haberse estado escondiendo de la misma forma que Harry. Bueno, empezaré a empacar. Podemos mudarnos a Francia si es necesario, Sirius. Sirius se rió. No, podríamos desaparecer, escondernos y esperar a que la gente competente averigüe qué es qué. La familia Black tiene algunas protecciones familiares bastante interesantes, ¿sabes? No lo hice, dijo Harry. Pero espero aprenderlos en unos años. Bueno, ya estoy fuera, tengo que levantarme y vestirme para el día.
XXX. 1 de septiembre. Las clases fueron geniales. El mundo parecía estar bien, por fin. Lucius Malfoy, el de ese libro malvado, había sido encontrado muerto en Albania, desangrado. Los muggles que lo encontraron le cortaron la cabeza y quemaron su cuerpo. Al parecer, nadie quería un vampiro Malfoy merodeando, ni siquiera los muggles que no sabían nada de él. Remus era divertidísimo en clase. Sirius empezaba a dar clases particulares a Harry para que descubriera su lado más animal. Flitwick seguía siendo bastante bueno y entretenido. En definitiva, una escuela genial. Los Weasley se habían recuperado. Arthur había encontrado un nuevo puesto en el ministerio. Ya no era jefe de departamento, por supuesto, pero el nuevo ministro, Dirk Creswell, se apiadó de él. Con la familia ahora educando a sus hijos en casa, salvo Fred y George, la situación financiera había vuelto a la normalidad. Por primera vez en mucho tiempo, Harry olvidó los planes que había hecho con los Dursley. Disfrutaba demasiado allí. Le gustaban Sirius y Remus. Le gustaba su nueva vida. También le gustaba saber que no tendría que convertirse en un adulto con la edad. Sirius, desde luego, no. Pero, sobre todo, a Harry le gustaba saber que sus lecciones de vida lo habían salvado. Quirrell se había ido, al igual que Snape y Dumbledore. Su vida estaba en orden. No tenía que ser tan calculador y astuto, pero sabía que podría afilar sus garras y empezar de nuevo si fuera necesario. Harry ni siquiera se dio cuenta de que no tomaría el expreso de Hogwarts este año. De hecho, nunca volvería al colegio. Harry Potter tampoco sería un adulto, eso estaba claro. Harry simplemente sería Harry.